llevo pues 23 años ya estudiando en la universidad cómo es el cerebro, la actividad cerebral, qué pasa pues cuando hay un impacto en el cerebro, cómo se deteriora, cómo cambia, ¿no? En crecimiento que puede ser negativo, pero luego en los últimos 10 años estudio cómo puede cambiar el cerebro para estar mejor. Entonces, estamos aquí hoy para hablar sobre el trauma y me encantaría que, si te parece, empecemos quizás por entender, en el caso de que vivamos un evento traumático, ¿no? Diferenciando entre evento traumático y trauma, el evento traumático como siendo el momento de impacto, el trauma sea lo que puede llegar a pasar en mí, ¿no? Si vivo un evento traumático que sí que se desarrolla en trauma, me encantaría que entrásemos en qué le ocurre al cerebro en ese momento. Pues imagínate, vamos a ponernos una imagen, ¿no? Que fuera un poco así como de película para enfriar un poco. No, imagínate que estamos en una tienda, lo que sea, y ahí entra alguien pues, a robar con una pistola, algo que posiblemente pues, luego nos pueda dejar un pozo, ¿no? De miedo muy fuerte, ¿no? Cuando nosotros, nuestro cerebro interpreta, ¿no? Una escena como es esa, pues en la que nuestra vida incluso puede peligrar, cuando nosotros percibimos esa información que llega, por ejemplo, a nuestros ojos, lo que sea, el momento en que nosotros lo percibimos, el cerebro reacciona como que es una situación que es muy alarmante para nuestra identidad, para nuestra supervivencia, se empiezan a desencadenar una serie de procesos que en cierto sentido bloquean un poco al cerebro. Cuando nosotros percibimos esa imagen, cuando nosotros estamos viviendo una experiencia que es así de impactante hacia nosotros, cualquier cosa que nosotros veamos, sea algo muy desagradable o sea algo muy neutro, tú vas y pues a una tienda y ves cualquier objeto, cualquier cosa que nosotros procesamos, en cuanto llega a nuestros ojos, ya pasa dentro de nuestro cerebro y las primeras estaciones por las que pasa en el cerebro son todos los sistemas de procesamiento que podríamos decir de reconocimiento y emocional. Es decir, una de las primeras estaciones de la situación que suceda en nuestro cerebro es reconocer qué está pasando. Entonces hay unas estructuras que están involucradas en la memoria que, por ejemplo, reconocen. Pues aquí hay una persona que lleva un arma y está haciendo esto, esto y lo otro, y como esa parte del cerebro, que es la parte que gestiona la memoria, es muy asociativa, pues reconoce, dice, pues aquí hay una persona que lleva un arma. Y entonces lo asocia con una serie de peligros. Es decir, lo asocia con una serie de implicaciones que me afectan a mí. Este señor lleva un arma, esto significa que te puede hacer daño a ti, que puede matar a las personas, Cuando todas esas asociaciones se han hecho, el cerebro ya ha reconocido, por así decirlo, de forma muy fría la situación, pasa esto, esto, esto y lo otro, la siguiente estación es siempre el procesamiento emocional. ¿Cómo afecta? ¿Cómo me afecta a mí esto? ¿Cómo lo proceso yo? Ahí ya nos hemos ido a otra estructura, que es una estructura que se llama la amígdala, que es una estructura muy pequeñita, es como una almendra, pero que es, por así decirlo, la parte del cerebro que está más involucrada en la emoción. Es la que da ese sentido emocional a la cosa que reconocemos. Yo veo una pistola, ¡pum!, la amígdala se asusta, porque eso es un objeto peligroso. A mí me enseñan una flor, ¿no? Pues esto le gusta. ¿Vale? Es la que dice ese contenido, la que dice esto me gusta, esto no me gusta. Entonces la amígdala, que está muy involucrada sobre todo en los procesos de miedo, en los procesos de ataque, ¿no? Donde uno se siente pues, en ese peligro, la amígdala en ese momento que estamos viviendo esa situación que es impactante para nosotros, la amígdala ahí explota, reacciona porque tiene que reaccionar mucho ante esa situación. Entonces, cuando la amígdala reacciona de esa forma, se desencadenan una serie de bloqueos en el cerebro que, por ejemplo, hace que en ese momento el estrés que estamos viviendo por esa situación hace que el hipocampo, que era esa estructura más involucrada en la memoria, se empiece a encoger, ¿vale? Lo inhibe. La memoria ya ni se acuerda, no procesa, no aprende lo que está pasando, se queda bloqueada. La amígdala, por el contrario, con el estrés, crece. Entonces, cuando crece la amígdala, lo que hace, fijaros, es que al crecer ella,
la parte del hipocampo, que es la memoria, empieza a encogerse. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ya nos encontramos con uno de los primeros fenómenos que afecta mucho a lo que son las situaciones traumáticas, que durante el tiempo que estamos viviendo esa situación traumática, los sistemas de memoria del cerebro están bloqueados. Y eso hace que no podamos recordar bien lo que estamos viviendo. Por ejemplo, como decíamos, yo estoy en una tienda, entra alguien robando y tal, mi hipocampo, pues dado ese estrés que ha generado, se ha visto así, pues absolutamente encogido, entonces yo no me acuerdo de lo que ha pasado, quién llegó, cómo era, es decir, mi memoria se ha visto bloqueada. En un caso que pueda ser más extremo, incluso la memoria puede perderse, no me acuerdo nada de lo que sucedió. Y esto es algo que parece que sucede mucho, ¿no?, en las experiencias traumáticas. No me acuerdo qué sucedió. Pero que yo no me acuerde qué sucedió, cómo sucedió y qué pasó, no significa que mi cerebro no haya guardado cómo yo me sentí. ¿Por qué? Porque el hipocampo ante una situación traumática, es decir, la memoria, por así decirlo, así dicho muy resumidamente, los datos, el qué pasó, la memoria se ha visto bloqueada. Esos sistemas se han deteriorado dado esa situación tan estresante. Pero el cómo yo me he sentido, que lo procesa más esa parte, el núcleo amigdalino, la amígdala, eso sí que se queda. Entonces, mi cerebro va a guardar que algo ha sido muy peligroso, algo ha sido un ataque para mí, yo me he sentido violada, me he sentido mal, esa parte se queda ahí guardada. Ahora, pero el qué pasó, entonces el problema es que la memoria, esos datos, es lo que accede más a la consciencia. Como eso está deteriorado, muchas veces tenemos solo la sensación de estoy mal, pero no sé por qué. Y esto es lo que hace pues, que muchas veces sea un problema más difícil de tratar, porque pasa a ser una sombra casi sin Claro, como que no forma. hay un equilibrio, ¿no? Y no hay un sitio donde poner las cosas en contexto. Son emociones muy fuertes sin un contexto en el que lo puedo situar verdadero, ¿no? Exactamente, como si no tuvieran forma. Entonces, al no tener esa forma, pues para nosotros es más difícil. No es que decir, pues me pasó esto, esto, esto y por esto reacciono así. Claro. No, simplemente tal y ni sé por qué. Y además, fíjate que es bonito porque todos esos sistemas emocionales que han procesado esa vivencia son, como decimos, son sistemas muy asociativos. Por eso aprendemos tanto. Nosotros aprendemos muchas cosas porque el cerebro va asociando. Si no, no podría. Entonces yo pues he tenido ahí esa vivencia que me ha generado esa experiencia traumática, eso está guardado ahí en mis sistemas emocionales y como es asociativo, de repente esto lo asocia a aquello que viví y despierta en mí esa emoción. Y yo no sé por qué, de repente, ¿no? Pero es como silente, ¿no? El trauma se queda ahí como sin forma, sin palabras, se queda mudo. Me encanta esto que estás diciendo, ¿no? Porque siempre pienso en la importancia que tiene el sentirte enraizado, ¿no? El sentir la solidez, ¿no? O sea, que de sentir que el suelo en el que estoy me apoya. Y realmente lo que me estás diciendo es que tengo todas estas emociones que no tienen dónde sentarse, ¿no? Exactamente, exactamente, que no tienen forma, no tienen cara. O sea, como el hipocampo ha estado en ese momento ahí pues bloqueado, pues se produce esa especie de amnesia que puede ser parcial o total. Entonces yo no lo recuerdo que sea por eso, ¿no? Esto pues sabemos, ¿no?, de muchos casos de niños que olvidan, de personas que olvidan pues ciertos abusos y que han vivido en épocas de su vida en las que ya tendrían que tener memoria, ¿no?, cuando son unos bebés, ¿no? Pero sin embargo no lo refrescan, no es que me siento mal porque me pasó tal, sino pues hay una serie de asociaciones que hace que eso, porque fijar que toda la información que nosotros procesamos se procesa también por los sistemas emocionales, o sea que todo tiene un baño emocional. Entonces imagínate un baño emocional donde pues esas aguas están turbias pues porque ha habido un trauma, pues con todo va a asociarlo. Esto se parece a esto se parece, va a comparar. Lo que es muy bonito en realidad también de considerar es que esto es un sistema de autoprotección del cerebro, ¿no? O sea que no es qué horror el cerebro ha hecho esto. El cerebro ha hecho esto con una razón para hacerte sufrir menos, ¿no? O sea que tiene una parte
digamos que el cerebro está intentando hacer el bien, ¿no? Y activarte más la parte de poder protegerte, las partes que son más necesarias en ese momento. Mira, vamos a dejar la memoria a un lado en un momento, que aquí lo importante es que tratemos la situación que tenemos delante. Y luego ya miraremos, ¿no? O sea, que es un tema que luego decimos, no tengo esa memoria, pero que en realidad el cerebro, ese cerebro del que siempre hablas que es imperfecto, ¿no? Pero está intentando ser perfecto, está haciendo lo que puede para hacer lo mejor que puede, ¿no? Eso es un enfoque muy, muy bonito, que nosotros, por ejemplo, la neurociencia de la meditación lo utilizamos mucho, ¿no? Porque cuando tú ves que, por ejemplo, tú quieres hacer algo, ¿no? Yo quiero prestar atención a las sensaciones de la respiración y mi mente se va constantemente, ¿no? Y dices, pero qué mal, ¿no? O sea, no es mi aliado, no está conmigo, no, tiene una función. No lo hace, ¿no? Porque pues, que tengamos esa intención, ¿no? de hacernos daño, sino que tiene una función. Cuando nosotros vivimos una experiencia que es traumática, los sistemas de memoria en ese momento se bloquean. Eso es la función que tiene el cerebro ahí, es como si lo viéramos, esto no me lo guardes. Esto no lo guardes porque te va a hacer daño. No me guardes esta experiencia. Entonces, su función es proteger pues un poco la idea, la identidad de nosotros mismos. ¿Qué te parece que pasemos ahí? ¿Qué te Claro. parece que pasemos a la identidad de nosotros mismos? Exactamente, fíjate, cuando nosotros vimos una situación, porque es muy interesante el que como al final pues casi todo pasa a ser una interpretación. Hay situaciones que para una persona son muy impactantes y le producen pues un poco esta amnesia de la que estamos hablando y para otras personas no pasa nada, ¿no? Imagínate una crítica muy fuerte. Yo cojo y digo, pues no sé qué, tal, hago una crítica. Hay personas que ni se acuerdan, se produce ese bloqueo, les deja pues por así decirlo tocados durante un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros procesamos la información que nos llega, nosotros hacemos lo que se llama una representación interna de la realidad. Yo cojo lo que he oído, visto y tal, lo que ha pasado, y un poco lo hago mío. ¿No? Lo hago, pues, lo proceso según pues, mi cultura, mi biografía, y cómo estoy yo en este momento, mi cuerpo, toda una serie de cosas. Entonces, dentro de esos sistemas de representación interna de la realidad, uno que es muy importante es el de la imagen de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿No? Ahí pues es la zona más involucrada del cerebro, es la ínsula. Aquí tenemos al cerebro. Pues aquí en estas partes, como si dijéramos debajo de la oreja, tenemos una estructura que se llama la ínsula. Pues la ínsula es la parte del cerebro que se reconoce, según las teorías vigentes, que es la que está más involucrada en la idea de quién soy yo, la idea del yo, la idea de identidad. Entonces tiene una idea. Entonces llega, pues te dicen una cosa, una crítica muy fuerte, hay una situación, por ejemplo, de una violencia interpersonal, una situación en la que uno pues, puede entrar en pánico porque ve su vida peligrar, como esta que contábamos, de un atraco, lo que sea. Entonces esa parte del cerebro reacciona. O sea, mi idea se me cae. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando la ínsula sufre ese impacto? Pues que la ínsula está muy conectada a muchas estructuras del cerebro. Entonces, cuando cambia el funcionamiento de una parte del cerebro, cambia también el funcionamiento de todas aquellas partes a las que está conectada. Entonces, la ínsula, por ejemplo, está muy comunicada con la amígdala, con esa parte emocional. Tiene muchas conexiones, directas o indirectas, pero recibe conexiones con esa parte de cómo hemos vivido, cómo ha sido la emoción durante ese episodio. Tiene muchas conexiones también con el hipocampo, con la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una situación que nosotros vivimos como traumática, como impactante para nosotros mismos, es una situación que afecta mucho a nuestra ínsula. Y eso hace, por ejemplo, ahí viene una primera conexión de por qué yo creo, según dice ahora la neurociencia, en los enfoques más vanguardistas, que todo lo que es trabajar con el cuerpo nos puede ayudar en esa recuperación, en esa reorganización, en la resiliencia. ¿No? ¿Por qué? Porque la ínsula es también la parte del cerebro que gestiona el equilibrio corporal y que gestiona la postura corporal. Por eso se sabe, ¿no?, que personas, por ejemplo, que tienen un trauma, personas que tienen una gestión emocional que por lo que sea en una situación concreta está más deteriorada, también eso lo adopta su postura corporal. Sabemos que hay estudios, ¿no?, donde se dice que trabajar complementario, ¿no?, pues a cualquier tipo de terapia, pero si no, o sea, trabajar
el fortalecimiento, la corrección de la postura corporal en un proceso en el que estamos recuperándonos psicológicamente ayuda, beneficia, es un aliado perfecto para recuperar, para favorecer esa resiliencia. Porque la ínsula, que es una de las zonas más afectadas cuando tenemos un trauma, que es la parte del cerebro más involucrada en la idea de quién soy yo, es también la que gestiona la postura corporal. Entonces, cuando estamos mal, el cuerpo lo manifiesta. Ahora, corregir el cuerpo produce, corregir la postura corporal, produce lo que se llama una migración del estado de ánimo. Ayuda a migrar de un estado a otro y eso lo hace a través de la ínsula. Interesante porque ¿no? Me vienen dos cosas a la cabeza. Por un lado está la postura corporal, ¿no? Y el efecto que puede llegar a tener, o sea, que mi mente tiene un efecto sobre mi postura corporal, pero si yo cambio mi postura corporal tengo un efecto sobre la mente, ¿verdad? Entonces eso es un tema. Y el segundo tema que me viene a la cabeza es, volviendo al tema este que te decía antes del enraizamiento, el utilizar el cuerpo como el volver a ti, ¿no? O sea, que en realidad que es un poco lo que me estás diciendo. Exactamente. Fíjate que hay unos estudios, ¿no? que dicen que podríamos decir como que las críticas duelen. Cuando nosotros recibimos algo que es impactante, muchas veces, ¿no? Pues algún episodio de discusión violenta pues nos puede producir pues una mella, ¿no? A nivel emocional bastante fuerte. Eso se manifiesta también en las cortezas somatosensoriales, es decir, en la expresión del dolor del cuerpo, en la expresión del cuerpo. Entonces, el volver al cuerpo pues, tiene ventajas por dos cosas. La primera es porque cuando nosotros percibimos cualquier cosa, todo lo que suceda, entra en juego también lo que son las cortezas somatosensoriales, es decir, la representación que tiene mi cerebro del cuerpo. ¿Vale? De cómo está mi cuerpo. Nuestro cerebro está interpretando constantemente cómo está nuestro cuerpo. Y digo interpretando, no es que sepa, no es que mire cómo está mi cuerpo, sino que cómo está mi cuerpo, el cerebro lo interpreta para decir, ah, pues está así o está así. Entonces, el volver, saber, por ejemplo, dar cuenta de cómo es la postura corporal que nosotros tenemos a lo largo del día, intentar corregirla, cambiar el rumbo, ¿no? De esos hábitos que van surgiendo en nuestro cerebro, pues hace que eso produzca también una transformación, se cambie el esquema de cómo el cerebro nos percibe. Imagínate que nosotros pues, tenemos un episodio emocional que sea negativo, mi cuerpo constantemente como hábito, como inercia va a querer expresarlo. Entonces me encojo, la cara, tal. Entonces, cuando nosotros practicamos el dar cuenta, la conciencia de cómo está mi cuerpo de forma regular, que es que según dicen los estudios, pues se nos olvida mucho observar la postura de nuestro cuerpo. Pues el cuerpo va a tender así porque estoy mal. Lo voy corrigiendo. Vale, otra vez, al cabo de un rato otra vez, lo voy corrigiendo, otra vez, otra vez. El cerebro aprende por hábitos. Absolutamente, ¿no? A mí me gustan mucho esos enfoques de la neurociencia que dicen no hablemos tanto de disciplina sino de hábitos. Hábitos, una y otra vez, venga, ya has venido abajo, lo corrijo, otra vez, y a veces pueden ser miles de veces ahí, ¿no? Venga, lo corrijo. Pues llega un momento en que dice, ah, parece que es que ahora tengo que estar así. Entonces, como el cerebro interpreta la postura, cuando ya se ha acostumbrado a tener otra postura, ya la ha tomado como hábito. Y entonces, como lo interprete, dice, ah, pues ya no está así, ahora está así, interpreta que estás mejor. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que el cerebro, si nos ve encogidos y mirando hacia abajo, se afectan los estados emocionales y los estados de memoria. Tenemos mucha menos capacidad de memoria y nos fijamos más en las cosas negativas. ¿Vale? Porque interpreta a nuestro cuerpo. No porque sepa cómo está, sino porque le obedece. Dice, ah, ¿estás así? Pues entonces me pongo mal. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, va cambiando la ínsula. ¿Vale? Va fortaleciendo ese enraizamiento, por ejemplo, ¿no? Esto se habla mucho, ¿no? En el Qigong y también en el yoga, el eje, ¿no? O sea, la postura, que sea recta, no vayas como un palo, pero que sea recta, ¿no? Pues eso es el equilibrio, eso es muy la ínsula. Y se ha visto, ¿no? Que cuando nosotros practicamos yoga, por ejemplo, hay un crecimiento en la parte anterior de la ínsula, que es la parte más importante, la idea de quién soy yo, porque mente y cuerpo no son tan diferentes. La ínsula es un poco la que mueve lo de fuera y lo de dentro, es la que lo une.
Entonces eso lo corrige. O sea que lo que nos estás diciendo en esta parte es que la ínsula, ¿no?, que está afectada en trauma, es la que va a poner en cuestión en este momento de crisis, va a poner en cuestión quién soy yo, ¿no? O sea que me va a hacer cuestionarme a mí quién soy dentro de este nuevo espacio con esta nueva situación, digamos, ¿no? O sea que entra en crisis. Espérate, que yo aquí, ¿no? Y entonces que la amígdala y la ínsula juntas ponen todo esto en cuestión de lo que ha conocido hasta ahora. Y que por otro lado me estás diciendo que me ha gustado mucho más, estaba pensando, ¿no? Hablabas de interpretación y pensaba mucho en la palabra interocepción, ¿no? Y la conexión que tienen, ¿no? Esa capacidad de mirar hacia adentro que tiene el cerebro por forma natural, pero que también la podemos hacer conscientemente, ¿no? Que es una de las cosas que hacemos a través del yoga informado, mirar conscientemente hacia adentro. Entonces, que a través de esta interocepción natural que va haciendo el cerebro o que le podemos pedir a través del movimiento consciente que haga, que se puede volver a situar esta ínsula y volver a encontrar su lugar. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Fíjate, nosotros volvemos al cerebro. El cerebro está constantemente procesando información, llega pues por los ojos la información, se mete por los sistemas, primero va a los sistemas más profundos, donde pues están pues, las partes de la memoria, las partes del procesamiento emocional, y luego encima de ellos, ¿no?, hay pues una especie de paraguas, que es la corteza cingulada, que es la que recoge la información de todo lo que son los sistemas límbicos, la memoria, las emociones, la respuesta del cuerpo, y es la que hace lo inconsciente consciente, ¿vale? Es la que dice, a ver, todos los sistemas de aquí abajo no conscientes, todo el procesamiento emocional ha dicho que esto es una situación estresante, esto no me gusta, me pongo triste, estos han dicho esto. Entonces la corteza cingulada se lo comunica a los sistemas conscientes, que son la corteza. Por eso esto está así, ¿vale? La corteza, este paraguas recoge todo eso y se lo comunica al de arriba. Es decir, fíjate qué pedazo de función, es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, la corteza cingulada y la ínsula son las que permiten o las que se activan cuando yo doy cuenta de mi propio estado, cuando yo me doy cuenta de mí, cuando yo tomo conciencia de mí, cuando yo me observo, cuando yo observo cómo son las sensaciones de mi cuerpo, cuando yo observo qué me está pasando. Pero aquí es muy importante que esa observación sea una observación lo más ecuánime posible. Es decir, yo estoy observando que, pues, por ejemplo, cuando revivimos, ¿no?, una experiencia, pues hay muchísimas reacciones corporales. Es principalmente una reacción corporal de sudores, de sensaciones por el cuerpo. Es decir, es el cuerpo un poco el que lo manifiesta. Dar cuenta de como si lo observases como si fuese casi otra persona, ¿no? Observarlo sin involucrarse. ¿Qué significa observarlo sin involucrarse? Significa observarlo sin que la amígdala se active mucho. Porque en cuanto se active, esa grita. Entonces esa ya, entonces ya estoy nerviosa. Es diferente decir, estoy nerviosísima, a decir, me estoy poniendo nerviosa, estoy viendo qué tal, es muy diferente. Esto es amígdala. Aquí amígdala raya. Y entonces es todo corteza cingulada. Observarlo como decía el Bhagavad Gita. Tú eres el sujeto, tú eres el actor y el espectador a la vez, ¿no? Obsérvalo eso como si fuese un reconocimiento, como si viviéramos este escenario, ¿no?, que es el cuerpo y todo esto que de repente ha surgido sin que yo lo llame. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando nosotros observamos desde ese punto de vista, el convertirnos en observador del propio estado activa principalmente a la corteza frontal. ¿Vale? Y entonces la corteza frontal sabemos que es la joya de la corona, es la parte del cerebro más involucrada en la gestión del comportamiento. Yo le llamo la cabina del piloto. ¿Vale? Entonces, si lo vemos todo desde la cabina del piloto, pues creo que desde ahí es más fácil dirigir el rumbo del avión. Si te montas en el motor, pues imagínate la turbina, la que se monta ahí, ¿no? Entonces, intentar practicar el observar las propias sensaciones del cuerpo sin involucrarte en esa emoción que estás viviendo.
Esto es bonito porque es como entrar en una bifurcación, ¿no? O sea, es coger una bifurcación, coger los dos caminos. Y entonces, cuando hacemos eso, por ejemplo, a través de la consciencia corporal, ¿no? Todo eso, ¿no? Que vosotros hacéis muy bien, ¿no? Pues entrenar día a día las sensaciones, pues eso hace que la corteza cingulada aumente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pues me veo sometida a una situación pues que he revivido una experiencia o algo, una reacción emocional fuerte, me va a costar mucho calmar esa mente y ponerme a observar las sensaciones del cuerpo. Pero sin embargo, si yo esto es algo que he ido aprendiendo a lo largo de mi día a día, porque normalmente de forma o diaria o frecuentemente a lo largo de la semana yo practico, por ejemplo, o yoga o las sensaciones, la conciencia corporal, si yo lo voy practicando, me va a ser mucho más fácil ponerlo en práctica en ese momento. Yo voy practicando, aprendo a llevar un barco cuando la mar está calmada y eso me va a ayudar a que cuando haya una tormenta lo lleve mejor. Si me pongo a aprender en mitad de una tormenta, pues así nos va. Entonces, el ir aprendiendo, el cerebro va aprendiendo. Y la práctica, la constancia son las cadenas, ¿no? Los anclajes de esa cadena. Va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo y cuando lo necesito pone a disposición esos recursos, ¿no? Y ahí es donde se ve que es fundamental, porque antes has dicho una cosa que me quedaba por ver, esa segunda parte, ¿no? Del papel del cuerpo, que me ha gustado mucho cuando dices, cuando estamos en un momento de crisis, ¿no? Que empezamos como a redefinir la nueva imagen, ¿no? Cuando vivimos una situación que es estresante, la ínsula, esa idea de quién soy yo se tambalea, ¿no? Entonces, de repente, ¿quién soy yo? Y entonces ahí nos damos cuenta que de forma involuntaria, inconsciente, surge un montón de diálogo interior. Rumiaciones, ¿no? Esto que muchas veces, ¿no? Cuando vivimos episodios, épocas más difíciles, que no podemos parar, ¿verdad? Y que lo observamos, y digo, y no sé qué, y no se puede parar, ¿no? Porque no escapa a nuestra voluntad. Se dice, ¿no? En neurociencia que es una actividad que es espontánea, es decir, que surge. Entonces, eso, como decíamos antes, no lo hace para fastidiarnos, tiene una función. La gran parte de ese contenido es un contenido muy de la propia imagen, es autonarrado, es decir, se me ha caído la idea de quién soy yo. Entonces el cerebro a través de esa rumiación intenta reconstruir esa idea de quién soy yo. O sea, tiene esa función. Ahora bien, en exceso y con tanto componente negativo nos hace daño. ¿Cuál es una de las formas de calmar a esa loca de la casa que decía Santa Teresa? Otra vez volver a las sensaciones del cuerpo, porque ahí se calma el cerebro. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Porque nos pasa a todos, ¿no? O sea, que en cuanto tenemos cualquier encuentro o cualquier cosa, ¿no? Que nos hace cuestionar, entonces, pues lo que dices tú, entra esta rumiación para volver a controlar, a encontrar nuestro sitio y nuestra persona en esto. Y cuando estamos hablando de trauma, ¿no? Uno de los síntomas principales es la reexperiencia, ¿no? O sea, que nos vienen a través o bien en flashbacks o bien en sueños, nos vuelve el evento, ¿no? Y entonces, si te entiendo bien, esta función, la función es una función de mi cerebro de, espera, vamos a volver a intentar entender la situación para que así podamos colocarnos en nuestro sitio y volver a encontrarnos bien, ¿no? O sea que entonces, espérate, vamos a revisitar y revisitar y revisitar. Todas las veces es un mecanismo del cerebro de intentarnos volver a nuestro centro, ¿no? Es lo que estoy De entendiendo bien. intentar de generarse una imagen. Me has tirado esta imagen, pero yo tengo que tener una imagen. Entonces me hace otra imagen. Y ahí es donde viene, yo creo, la parte que es quizá más delicada de lo importante que es pues el saber estar bien acompañado y saber que es un proceso de transformación, porque el cerebro lo que quiere es formarse una imagen. Entonces, en ese momento donde pues, nos hemos visto pues, influenciados por una situación que ha sido negativa, el cerebro puede que se forme una imagen, pero puede que esa imagen no sea la mejor versión de nosotros, ¿no? Se forma una imagen destructiva, sin ningún tipo de autoestima, sin ningún tipo de amabilidad. Podemos tener una imagen de nosotros que sea muy mala. O sea, no es que el cerebro sabe encontrar su posición, sino
como decía, ¿no? Los griegos, no soy lo que soy, sino lo que estoy acostumbrado a ser. Exacto. De repente, pues ha habido un episodio, unas situaciones de estas, ¿no? Donde pues, hay una violencia hacia nuestra persona, un aspecto, un trato, ¿no? Sin ningún tipo de respeto, y de repente me quedo con eso, ¿no? El cerebro dice, ah, sí, ah, y entonces empiezo, ah, y ya me he formado esa imagen de mí. O sea, que no hay una imagen, es la que se forme. De Pero forma, eso es sí, muy, muy bonito y creo muy importante decir, muy importante. mira, hay que tener cuidado aquí porque se va a querer formar una imagen. Y en este momento, los ladrillos que van a formar esta imagen quizá son ladrillos formados pues, de autodestrucción, de pesimismo, de falta de respeto, autoviolencia, pa. Bueno, que en realidad es interesante esto que dices, ¿no? Porque nos vuelve un poco al tema de los hábitos, ¿no? ¿Cuáles eran mis hábitos antes de esto? ¿Cuál era mi capacidad? O sea, que dónde llevaba yo, dónde me habían enseñado quizás, ¿no? A llevar mi cerebro en la imagen que tengo de mí. Y entonces, ¿en qué sentido va a ir después de esto? ¿No? O sea, que un poco va a tomar el camino que a lo mejor había conocido antes, que entonces nos mete en el tema de la resiliencia, quizás, ¿no? O sea, que si yo antes había conocido unos caminos de, vale, espérate, pasan cosas malas, pero yo puedo estar bien, ¿no? Versus si me han enseñado, mira, es que no funcionas. Entonces yo voy a tomar ese camino como hábito. Mi Exacto, cerebro, por su exacto. cuenta, va a tomar ese cerebro que ya había aprendido de antes. Exactamente, exactamente. O sea, que es un poco a lo que tú le vayas acostumbrando, ¿no? Es verdad, ¿no? Que nuestro cerebro tiene una capacidad plástica increíble, ¿no? La plasticidad de nuestro cerebro es enorme, la capacidad de resiliencia está infravalorada. O sea, nosotros cuando vemos a alguien, ¿no? Que supera un trauma parece que lo vemos como algo épico, ¿no? Cuando no lo vemos cuando alguien se rompe una pierna, ¡ah, mira, se ha recuperado! ¿No? Pues nadie se extraña, ¿no? Pues es normal que uno se recupere, lo normal. Pues en caso de trauma también es lo normal, ¿no? Por ejemplo, había un estudio muy bonito y nos hablaba sobre la resiliencia de los niños que habían vivido violencia de diferentes tipos durante su infancia, que uno de los ingredientes importantes para su crecimiento en positivo, para fortalecer esa resiliencia, era haberse fijado en ciertas referencias que nos ayudan, que son, pues, nuestro cerebro aprende mucho por modelos, por referencias. Sabemos hoy en día que la comunicación con las personas produce cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que se llama toda la coordinación fisiológica. Rodearse de personas que nos hagan crecer, especialmente pues, en estas situaciones en las que estamos como resculpiendo una figura que por lo que sea pues, ha sido dañada y a veces pues, de forma muy severa, saber con qué personas yo me fijo, de qué personas me acompañan. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos momentos, como todos esos sistemas emocionales dañados aprenden mucho por asociación, el cerebro va a tender a que queramos unirnos a aquellas personas que alimentan esa parte que no es constructiva, que alimentan esa parte destructiva. Es decir, hay partes en nosotros que no son quizá las que nos hagan crecer más y esas también buscan aliados. En esos momentos de crisis a veces tendemos a refugiarnos o asociarnos más de aquellas personas que alimentan aquella semilla que no queremos cultivar. ¿Por qué? Porque pero esa semilla quiere crecer. Entonces hay que saber que esa semilla quiere crecer y que tenemos que ir al revés, a cultivar aquella otra semilla que seguimos teniendo y que pues, nos va a fortalecer de otra forma, ¿no? O sea, que lo veamos todo, como tú has dicho antes, ¿no? Como el cerebro con una serie de funciones que no lo hace para fastidiarnos, sino que tiene su función, pero que hay que saber que tenemos un papel importante, ¿no? También nosotros a nivel mental, que es de conducir, ¿no? esos hábitos. Sí, ¿no? O sea, que me parece que la palabra que a lo mejor podría entrar aquí es como reeducación, ¿no? O sea, que el cerebro tiene la capacidad de ser reeducado y ser enseñado nuevos hábitos, nuevas formas de moverse, nuevas formas de encontrar imagen propia y encontrar una nueva imagen propia. Completamente. Fíjate que Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, una de sus frases más célebres era: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pero hay una parte muy importante, es si se lo propone.
nosotros que estudiamos, ¿no?, toda la neurociencia y la meditación en laboratorio, sabemos que un ingrediente fundamental es la intención. Lo que pasa es que la intención, cuando estás motivado y cuando estás bien, pues es fácil. Ahora, la intención, cuando el cuerpo te quiere llevar hacia lo negativo, porque se fija más en lo negativo, porque hay una falta de esperanza, porque hay muchas veces una increíble falta de confianza en uno mismo, una dureza con nosotros mismos, eso, pues claro, ahí es mucho más difícil, ¿no? Pero sabemos que ahí también pues, se puede estar cultivando pues esa otra semilla, ¿no? Entonces sabemos que esa parte está creciendo y quiere crecer. Ahora hay que intentar que vaya hacia el otro lado. Una de las formas, ¿no?, que yo creo que es más positivas y que a mí me gusta mucho es que pues, nosotros vemos, ¿no?, en la neurociencia es que muchas veces lo que es el coordinar o el controlar pues, nuestra experiencia más mental, nuestros pensamientos, muchas veces es difícil, ¿no? No pienses en eso, no pienses en eso. Cuando intentamos inhibir un pensamiento, lo fijamos, ¿no? Entonces, es más fácil, según dicen los estudios, empezar por el cuerpo. Atender a las sensaciones del cuerpo, cambiar la postura, porque es un poco como más sutil. Yo lo veo un poco como ciertos engañitos, ¿no?, que le haces al cerebro. O sea, es más fácil corregir la postura y la expresión facial de decir, no pienses en eso, eso no es así, es más difícil lo otro, porque es mucho más complejo, más tal, pero entonces como, bueno, te voy engañando poquito a poquito y vamos trabajando el cuerpo y la conciencia corporal, doy cuenta de mis propias sensaciones, aprender a reconocer las sensaciones. Cuando tenemos conciencia corporal, aprendemos a reconocer las sensaciones en nuestro cuerpo y eso nos ayuda muchísimo cuando tenemos un trauma porque nos ayuda a anticiparnos, a poder predecir que una emoción se va a desencadenar. Para que una emoción salga, la emoción se va preparando. Entonces se va preparando, pero lo hace de forma, nosotros llamamos subumbral, es decir, inconsciente. Por aquí se está preparando y ¡pluf!, ya se ha hecho consciente. Entonces yo por aquí no sé lo que se está preparando. Si yo tengo conciencia corporal, si yo conozco mi cuerpo porque lo voy trabajando día a día, aquí ya empiezo a intuir, uy, la que se está montando, eso lo empiezo a intuir. Y entonces ahí, según dice la neurociencia, nosotros tenemos capacidad de veto, capacidad de aborto. Es decir, yo sé lo que se está preparando y se va a montar una, entonces me anticipo un poco. Y oye, de cada 10 casos, pues a lo mejor controlo 3, pues bueno, poquito a poquito, pero si no tengo conciencia, pues ahí sale la emoción, explota y entonces ya es una bola de nieve.